Día jueves, amigos de Televicentro, desde el foro principal de nuestro canal en la ciudad de Quito. Les enviamos ese abrazo grande y cordial, amaneciéndole, querida, buenos días. Robert, Yanita, amigos televidentes, muy buenos días. Estamos ya en jueves, se acaba casi la semana, así que a ponerle toda la buena energía del caso. Bienvenidos. A salir con eso que se llama buena vibra, que las cosas salgan bien. La ciudad de Quito amanece con 5 grados centígrados. Frío. Es la temperatura, sí está haciendo friecito. Mucho frío. La condensación del tiempo del clima nos permite ver los detalles. Ahí estamos viendo el viento de 3 kilómetros, humedad del 90%, por eso el frío, la condensación de 4. Entonces, claro, el friecito está complicado. Para las actividades de salud, las alergias, el nivel del polen es bajo. A propósito, a esta hora, los que son alérgicos y los que van a salir a hacer deporte, las condiciones para hoy están buenas en las primeras horas, entre 6 y 7 de la mañana. Si vemos un poco la polución de las partículas de las micropartículas superiores a 2.3, el aire en la ciudad hoy día ya es buena. Acuérdate que los días anteriores estuvieron bastante complicadas. Así amanece Quito, parcialmente nublado, tendremos lluvias a lo largo del día, dispersas, pero tendremos lluvias. Bueno, hay que tomar entonces las precauciones del caso, salga con un paraguas bien abrigado a esta hora de la mañana para que no se resfríe. Iniciamos. Les contamos que asesinan a un jefe de guías penitenciarios en el estacionamiento de la cárcel de varones de Guayaquil. Según la DINASED, 2 personas le propinaron 6 disparos y otros 3 a su acompañante, quien se recupera en una casa de salud. Le dispararon antes de bajarse de su vehículo con otro guía penitenciario cuando faltaban 15 minutos para las 6, su hora de entrada a la penitenciaría del Litoral. Son sorprendidos por una motocicleta con 2 ocupantes, los mismos que sacan a relucir un arma de fuego y empiezan a disparar en contra de la humanidad de estas personas, aproximadamente con 6 impactos de armas de fuego. Lo llevaron de inmediato a una casa de salud, pero fue infructuoso. La DINASED solicitará las grabaciones de las 3 cámaras de seguridad. El hoy fallecido tiene antecedentes penales, tiene 2 detenciones, la una por lesiones y la otra por evasión de detenidos. Esa es la información que se tiene hasta el momento. Tenía 56 años de edad y 19 trabajando en el Sistema Nacional Penitenciario. En los últimos meses se desempeñaba como jefe de guías. No lo sé, señor, porque yo no estoy en la investigación, no sé si la policía tenga, acuérdense que es un asesinato y la policía con mucha reserva maneja la información para poder investigar. El crimen alteró el ambiente en la cárcel de varones y algunos compañeros desconocían los motivos. ¿Él había sido amenazado? No tenemos conocimiento sobre eso, solamente que antes de ingresar siempre nos reuníamos. Nosotros, desde que estuvo el anterior gobierno, nosotros nos quitaron la potestad de portar armas. En el laboratorio de criminalística los familiares prefirieron no pronunciarse, que no estaban autorizados, dijeron. No se ha entregado información sobre su estado de salud. Mientras, el Servicio Nacional de Atención Integral extendió sus condolencias a los familiares. El director general Edmundo Moncayo exigió una investigación exhaustiva y en la cárcel suspendieron las visitas. Presos son nuestros familiares, pero nosotros no. Nosotros somos que queremos visitarlo un momento nada más, pero que alguien nos diga. El 4 de agosto una guía penitenciaria también fue embestida por sujetos desconocidos. Tras ser intervenida logró sacarle el cuerpo a la muerte y dispusieron su traslado a otra ciudad, informó Jorge Escobar. 2 sujetos asesinaron a una mujer de 23 años de edad. Este sangriento hecho, amigos, ocurrió allá en el Cantón Milagro, en la provincia de Guayas. Te contamos. Se llamaba Brigitte Estefanía Anastasio Contreras. Su vida se terminó en presencia de sus familiares y amigos. La joven mujer conversaba con ellos cuando de repente fue sorprendida por 2 sujetos aún desconocidos que se trasladaban en una moto y sacaron un arma de fuego propinándole 2 disparos mortales. Los habitantes del sector Chontilla, en Milagro, quedaron alarmados. En medio del asesinato, los testigos lograron abrirse del sitio, pero no pudieron hacer nada para ayudarla. Brigitte Anastasio murió de inmediato. Una bala impactó en su corazón y esa fue la causa de su muerte.
El cuerpo sin vida de la dama fue llevado hasta la morgue de la localidad. Sus allegados piden justicia y las autoridades están tras la pista de los autores del crimen. 2 niños quedan en la orfandad. Informó Adriana Méndez. A esta hora vamos con Sofía Vintimilla, está en la avenida Mariscal Sucre y Fernández Salvador. Informe de tráfico, Sofía, buen día, adelante. Roberto, amigos, que tengan un excelente día. Nos encontramos en el sector de San Carlos, aquí en el norte de la capital, en una de las arterias importantes como es la Mariscal Sucre, también conocida como Avenida Occidental. Ustedes pueden ver que a partir de la Fernández Salvador hacia el norte no hay mayor carga vehicular, presencia ya de buses de transporte urbano y también mucha gente que comienza a circular por este lugar. Estamos muy cerca también de la Agencia Nacional de Tránsito y por supuesto también de varios sectores que aquí tienen muchas zonas residenciales y muchos conjuntos, por lo que en un par de minutos se comienza a tornar conflictiva esta zona. Así que quienes transitan por este lugar, mejor hacerlo con tiempo. Ahora la mayor presencia también es de mucho transporte escolar. Además, es importante mencionar que estas vías conectan a otras como la Avenida de la Prensa, también otra de las arterias importantes y que también tiene una gran carga vehicular. Inclusive vemos en varias veredas también los comerciantes informales que ya comienzan a llegar a este sitio. En la Fernández Salvador hay mucha venta inclusive de frutas también, así que en un par de minutos ya comienza a verse también el dinamismo en este sector. El cielo parcialmente despejado, hay un viento intenso, así que salgan con las debidas precauciones. Esa es la información. Roberto, ustedes continúan con más. Gracias, Sofía Vintimilla, abrazos, buen día para ti. En el resto de la ciudad el tráfico está bastante tranquilo, si podemos ver en pantalla, ahí divisamos desde el satélite, desde el GPS, cómo está pues de la ciudad de Quito, algo de congestión y tráfico en la Napo, algo también en el Trébol, importantes arterias que salen del sur hacia el centro norte y de ahí se dividen al norcentro de la ciudad. La vía que va y que conduce a la autopista de Los Chillos está con total tranquilidad. José María Velasco Ibarra, que es el que estamos siguiendo, no tiene tráfico. Miren ustedes a esta hora, este es el Coliseo Rumiahui, también sin mayor tráfico, la Ladrón de Guevara. Si le seguimos hacia la 12 de octubre y Patria, el momento de las focas, no existe mayor inconveniente. Esta es la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la avenida 6 de diciembre, tampoco presenta tráfico. Y si nos vamos un poco hacia la América y hacia el norte de la ciudad, este es el norcentro, las vías están totalmente tranquilas. Así que aprovechemos algo de congestión si va a salir usted en la avenida Amazonas, pero realmente a la altura de las plataformas gubernamentales, pero no existe mayor inconveniente. Esta es la 10 de agosto, algo se conflictúa el tráfico de norte a sur, pero en definitiva a esta hora Quito presenta total tranquilidad en el tráfico, así que si es su hora de salida, aprovechemos para que tenga un día exitoso. En otra información les contamos que el sepelio de un joven en el sector de El Recreo, en el Cantón Durán, se convirtió en una batalla campal cuando los hinchas de un equipo de fútbol que acompañaban al cadáver fueron atacados por fanáticos de otro club deportivo. El suceso ocurrió alrededor de las 17 horas del martes 15 de octubre. El punto de encuentro fue la vía principal de la ciudadela El Recreo en su primera etapa. A esa hora, los propietarios de negocios procedieron a cerrar las puertas para evitar algún intento de saqueo. Tenemos conocimiento que le han estado llevando a enterrar a un hincha del Barcelona y pasan por un sector que existen hinchas del MLE y empieza este enfrentamiento. Aproximadamente en general había unas 200 a 300 personas que se encontraban lanzando piedras entre ellos. Entonces nosotros entramos para poder evitar este enfrentamiento. Vino la policía, pero después de un rato se separaron y ahí pasó todo. Tuvieron que disparar al aire porque no se controlaban. Tuvieron que tirarle bomba lacrimógena porque ya se estaba encendiendo más el problema. La situación llegó a tal nivel que se hizo necesaria la participación de los agentes de la Policía Nacional.
Por fortuna, no hubo personas heridas. Los uniformados iniciaron una persecución por la zona, logrando separar a los participantes de estos desmanes. No se logró capturar a nadie, pero sí fue posible decomisar gran cantidad de objetos utilizados en medio de los enfrentamientos. Hicimos un registro, ¿no?, de las personas, ¿no? Encontramos en el piso cuchillos, armas blancas, encontramos petardos, juegos pirotécnicos. No les encontramos a ellos, pero encontramos en el piso botados porque los lanzaron para poder evitar ser detenidos, ¿no? Informó José Morales. Vamos a Santo Domingo. Allá fue encontrado un cadáver en un terreno baldío. El cuerpo fue llevado al centro forense de la localidad para determinar la causa de este deceso. Veamos. En un terreno baldío en un céntrico sector de Santo Domingo fue encontrado el cadáver de un hombre de aproximadamente 45 años. Barbado, un poquito más negrito que yo, flaco. Al parecer el cuerpo inerte estuvo allí alrededor de 2 días, hasta que vecinos notaron su presencia y dieron aviso a las autoridades. Lo que los moradores manifiestan es que han sabido llegar aquí los ciudadanos a pernoctar y a consumir sustancias. Personal policial acudió a realizar la investigación y levantamiento del cadáver, que aparentemente no presenta signos de violencia. Al parecer se trataría de una muerte natural, ya que es un ciudadano con experiencia de vida en la calle, que se denomina a los señores mendigos o consumidores del lugar. De acuerdo a moradores del lugar, es la primera vez que se da un hecho de este tipo. Sin embargo, temen que se repita. Desde Santo Domingo de los Áchilas, informó Gisela Moreira Lor. Y un niño resultó con quemaduras de 2º grado al recibir una descarga eléctrica tras apoyarse en un poste que se encontraba deteriorado en el noroeste de Guayaquil. El adolescente permanece hospitalizado. El hecho se registró en el bloque 15 de Flor de Bastión, en momentos en que el menor de 14 años de edad se encontraba sentado junto a este poste de energía eléctrica y de pronto una descarga lo dejó con quemaduras. Aquí él estaba sentado aquí y se arrimó al poste. Ya cuando la paloma se asentó la paloma, y ahí fue que hizo la descarga y tal vez tocó el fierro y como está en mal estado este poste, hizo la descarga y se fue la luz. Obvio que tiene que ver el poste porque imagínense, están las varillas a la intemperie, porque una vez que hace contacto la parte de arriba, la energía va a bajar por la parte de las varillas y obvio que va a impactar. El adolescente fue trasladado de emergencia al hospital Roberto Gilbert. El bebé estaba acá andando en bicicleta y al ratito me llamaron que mi hijo estaba así. Valorado en 6% de superficie corporal quemada de su cuerpo. Por el momento vemos quemaduras de segundo profundo, que pudieran determinarse de acuerdo al comportamiento de la quemadura de 3er grado y que va a requerir un tratamiento quirúrgico para el cierre de herida. La localización de las quemaduras son a nivel de su rostro, región de hombro, tórax posterior y la puerta de salida tenemos a nivel de glúteo derecho y tobillos de ambos pies. El paciente al momento se encuentra estable. El Ministerio de Salud Pública está acogiéndose al caso. Una vez que el paciente sea externado, la parte ambulatoria ya corre por cuenta de papá y mamá. El tratamiento es un manejo integral que no es de 1 mes ni de 2 meses. Realmente los controlamos hasta cuando ellos dejan de crecer. Necesitan un manejo con el cirujano plástico, con la terapista física, la terapista ocupacional, en algunos casos con la psicóloga. Lo único que le pido a Dios es que salga mi hijo con su bendición, que salga bien y que tenga para los tratamientos que me faltan, porque de igual tengo que seguir. Según los moradores del sector, el poste de energía eléctrica presentaba daños en su estructura desde hace 1 año. A lo de la empresa eléctrica se le ha dicho es que nos ayuden con eso, pero no nos hacen caso. Que venga inmediatamente la empresa eléctrica, que cambie ese poste inmediatamente. Notificamos de este caso a la Corporación Nacional de Electricidad Unidad de Negocio Guayaquil y el poste fue reemplazado en horas de la noche. Según un comunicado, CNLP ha activado su protocolo de atención y asistencia contactando a sus familiares, que lamentan el hecho y que técnicamente el deterioro del poste no debe derivar en un percance como el descrito por cuanto la infraestructura estaba enterrada. Que el poste que ya se cambió se habría deteriorado por un choque y que abogan por la pronta recuperación del menor. Informó Rosalena Vasconés.
¿Cómo actúan los pillos? Las cámaras de seguridad de un taller mecánico captaron el instante cuando dos sujetos llegaron a una motocicleta para robar en este local ubicado en el suroeste de Guayaquil. Las víctimas se armaron de valor y lograron capturar a uno de los implicados. Te contamos. Ocurrió el pasado viernes en las calles Cuenca entre la 12 y la 13. Uno de los implicados llegó caminando y el segundo iba sobre una motocicleta. El ciudadano que iba a pie ingresó y de inmediato apuntó con un arma de fuego a dos personas que permanecían al interior del taller. En una moto andaban dos delincuentes. Pretendió robarles, pero ellos reaccionaron. Se fueron encima del sospechoso a pesar de que él se encontraba armado. Y según testigos, disparó en reiteradas ocasiones. Rastrilló 3 veces, pero no salió la bala. Ya lo hubieran matado ese señor. El portador del arma de fuego optó por salir corriendo desde afuera. Su cómplice en motocicleta inició la marcha para escapar mientras su compañero le dio alcance. Pero los afectados lograron bajarlo de la moto. El delincuente cayó, lo agarraron y le dieron una paliza tremenda. Lo golpearon y casi lo masacraron. Posteriormente, el sospechoso fue entregado a la Policía Nacional. Informó José Morales. Y en Guayaquil, la Subdirección de Investigaciones de Delitos contra la Propiedad desmanteló un mecanismo de estafa a través del cual se vendían visas estadounidenses de trabajo. El teniente coronel Armando Astudillo precisó que entre las evidencias hay más de 60 pasaportes y también dinero en efectivo. La operación Hermes 194 permitió detener a dos sujetos que, aprovechándose del apremio laboral de los incautos, ofrecían un sueño americano que solo despertó una estafa. Se hacían entregar dinero bajo la promesa de que les iban a hacer llegar las visas de trabajo para que ellos puedan viajar al exterior, en este caso hacia Estados Unidos, con su visa de trabajo y con su trabajo estable. Un ecuatoriano y un estadounidense son los acusados de perjudicar a varias personas. Evidencias, decenas de pasaportes y $300 en efectivo. En muchas ocasiones se han visto personas o han buscado los perfiles de las personas más vulnerables para poder estafar o poder realizar el perjuicio a dichas personas, tal vez por la necesidad. Fue una investigación que le tomó 3 meses a la CIDPROVAC, con lo cual esperan ampliar las indagaciones. En los próximos días se acerquen las personas a poner sus denuncias y así nosotros tener más o menos el numérico de personas que han sido perjudicadas por este tipo de delito. En las próximas horas se efectuaría la audiencia de formulación de cargos por un delito sancionado con 7 y hasta 10 años de prisión si son más de 2 denunciantes, cuyo perjuicio supere los 50 salarios básicos. Informó Jorge Escobar. 6 de la mañana y 18 minutos. Contarles ahora, amigos, que cerca de media tonelada de drogas de decomiso allá en las provincias de Napo y Esmeraldas. La cocaína estaba destinada al mercado internacional. 5 personas fueron detenidas para investigación. Vamos. El bloqueo de vías también afectó a las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas. Buscaron pasar grandes cargamentos, pero el paro acabó con los planes delictivos y tuvieron que reprogramar el cruce de alucinógeno. Agentes de la UIAN estaban en la jugada y a la espera que vuelvan por las rutas que utilizan para llegar a los puertos y aeropuertos. En el primer caso decomisaron 195 kilos de cocaína que iban en el doble fondo del cajón de una camioneta. El operativo se realizó en la vía Archidona, en la zona conocida como la de los Monos. Se ha identificado a ciertos eslabones de organizaciones que se dedican al transporte de clorhidrato de cocaína. En el mismo sector apareció un vehículo tipo camión. El conductor se delató solito a la presencia de un control montado por inteligencia. Su nerviosismo puso a los agentes antinarcóticos en alerta. Los policías tenían información privilegiada que en el doble fondo del cajón metálico viajaban 128 paquetes de clorhidrato de cocaína. Estos vehículos
tienen la ruta de Colombia a través del Aguagrio, venir por la vía Cotundo hasta llegar al Tena, luego pasaban posiblemente a Pastaza y de Pastaza por el lado de Chimborazo se iban a la provincia del Guayas. En las últimas horas, agentes de la UIAN hicieron cosecha en la vía Quinindé-Esmeraldas, desarticularon un brazo operativo de una presunta organización narcotraficante. En una camioneta encaletaron 142 envolturas de polvo blanco de alta pureza. La droga habría cruzado de Ipiales, Colombia, y tenía como destino las costas de Esmeraldas. Pretendían llegar a las ciudades que sirven como plataformas de envío hacia los destinos de consumo internacional. 3 personas fueron detenidas. En este caso utilizaban el perfil costanero para en lanchas rápidas transportar el alucinógeno hasta Centroamérica y Estados Unidos. En Quito informó Iván Casamen. Es momento de irnos a una pausa comercial, amigos televidentes. Al retornar les contamos que la jueza ratificó 6 años de prisión para el ex vicepresidente Jorge Glass por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. También le vamos a contar al retornar que los servidores públicos plantean cambios en reformas laborales. Estas y otras informaciones en un instante, 6:20 en la mañana en Quito, en el distrito metropolitano. A esta hora, 6 grados centígrados. Una breve pausa. Ya venimos. Continuamos con más información. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, presidido por la jueza nacional Daniela Camacho, ratificó la sentencia de 6 años para el ex vicepresidente Jorge Glass por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. Glass podría también ser llamado a juicio por el caso Singue. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, integrado por la jueza Daniela Camacho, Iván Saquicela y Wilmer Terán, declararon improcedente el recurso de casación interpuesto por Jorge Glass, su tío Ricardo Rivera y otros 4 procesados por el delito de asociación ilícita dentro de la trama de corrupción Odebrecht. La jueza Camacho sostuvo que en instancias inferiores se aplicó la ley de forma correcta, por lo que no cabe este recurso, ratificando así la sentencia de 6 años de pena privativa de libertad. El delito de asociación ilícita es un delito de peligro abstracto, cuya víctima supuestamente es el Estado y cuya participación en ningún momento Jorge Glass participó ni como autor ni como cómplice de este delito. Esta era la última instancia de apelación de la sentencia. Ahora el Estado podría cobrar los 33.4 millones de dólares en sobornos. En lo absoluto. Primero, no tiene por qué pagar porque es una persona inocente. Y segundo, las autoridades judiciales tendrán que manejar un proceso independiente para el cobro y recuperación de cualquier valor que tuvieran ellos. La defensa de Glass asegura que apelará a la resolución. A través de una acción extraordinaria de protección que se ventilará en nivel de Corte Constitucional por la violación flagrante de derechos y garantías constitucionales establecidas tanto en el Ecuador así como en los instrumentos internacionales de derechos humanos, de la misma forma que queda abierta la puerta de par en par para el recurso de revisión. César Montúfar, quien se desempeñó como acusador particular, celebró la resolución de dicho tribunal. Queda ratificada los 6 años de prisión. Devuelvan al Estado ecuatoriano, al pueblo ecuatoriano, lo que ilegítimamente se llevaron. El tribunal excluyó a Montúfar al no considerarlo como víctima dentro del proceso. El ex segundo mandatario, quien guarda prisión en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, está a la espera de conocer si es llamado a juicio o no por el caso Singue, otro proceso abierto en su contra, informó Marilyn Jaramillo. Tiempo de contarles que la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, fue trasladada al Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi este día martes 15 de octubre, tras su audiencia de formulación de cargos, donde se le dictó prisión preventiva por el delito de rebelión. Según el Código Integral Penal, este delito está penado con de 5 a 7 años de prisión. Y la noche de este miércoles, la Fiscalía de Pichincha realizó el allanamiento del edificio de la Prefectura de Pichincha como parte de la instrucción fiscal abierta por el supuesto delito de rebelión en contra de la prefecta Paola Pavón y otros involucrados. Así lo informó el jefe de la Unidad de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado. Fueron alrededor de 100 policías y 6 fiscales quienes allanaron todas las oficinas de los 24 pisos del inmueble. Además, que decomisaron varios equipos electrónicos para investigaciones. También se realizó la revisión de cámaras de seguridad y se entrevistaron a 5 funcionarios quienes voluntariamente colaboraron con las investigaciones.
Esta se trataba de una diligencia que estaba pendiente conforme a la disposición del señor fiscal provincial. Son 24 pisos en donde se los registró todos y cada uno de los mismos. Asimismo, pues se entrevistó con algunos de los funcionarios quienes voluntariamente pues cooperaron con la labor policial, en donde se recuperó, si se quiere, algunos instrumentos electrónicos que serán oportunamente analizados y puestos a órdenes de las autoridades competentes para que tomen las decisiones dentro del marco jurídico correspondiente. He dispuesto que se dé todas las facilidades para que puedan hacer las respectivas investigaciones. En este momento yo en primera persona estoy acompañando la toma de pruebas de la investigación en general, de lo que es el debido proceso. El legislador Fabricio Villamar presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia contra el prefecto de la SUAY, Yacu Pérez, por presunto delito de rebelión. Se le acusa de la toma de la Asamblea Nacional. Veamos. El ingreso violento y la toma de la Asamblea Nacional por manifestantes durante las protestas registradas en el país hace varios días es lo que involucra ahora al prefecto de la SUAY, Yacu Pérez. Mi pedido para que se inicien acciones en contra del prefecto de Azuay, Yacu Pérez Huartambel, en tanto es público y notorio que es una de las personas que estuvo en esta toma. El delito por el que se acusa a Pérez es el de rebelión y constaría en el artículo 336 del COIP. La persona que realice uno o varios de los siguientes actos será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Que se levanten armas para derrocar al gobierno o dificultar el ejercicio de sus atribuciones. 2. Impida la reunión de la Asamblea Nacional o la disuelva. 3. Impida las elecciones convocadas. 4. Promueva, ayude o sostenga cualquier movimiento armado para alterar la paz del Estado. En este sentido, según Villamar, el prefecto de la SUAY impidió que el legislativo cumpla con sus labores. El presidente de la Asamblea ha expresado públicamente que la Asamblea no se pudo reunir ese día porque fue tomada. Si es que ustedes pueden revisar la agenda del presidente de la Asamblea, en ese día incluso íbamos a firmar el acuerdo de los parlamentos por la paz a las 11 de la mañana y fue imposible hacerlo. Además del presunto delito de rebelión, según el denunciante, la Fiscalía deberá determinar si también incurriría en delitos que estipula el artículo 346 del mismo cuerpo legal. En tanto, se trata de las personas que puedan tomar por fuerza un edificio o instalación pública. Según Villamar, se buscará sancionar al resto de responsables de la toma de la legislatura. Para tal efecto, dijo, pedirá los videos que se registraron en los interiores de la Asamblea Nacional. Informó Javier Rosero. Y la Defensoría del Pueblo creó una comisión que investigará todas las denuncias presentadas con relación a la violación de derechos humanos durante la protesta social. Para este trabajo, dicha comisión tendrá 90 días. La Defensoría del Pueblo ha creado una comisión especial con el objetivo de investigar cómo fue el proceso de las personas que fueron detenidas, las que resultaron heridas y las causas de las personas que habrían fallecido en los días de las protestas. Se va a realizar una investigación de las violaciones de los derechos humanos que se cometieron producto de las protestas sociales, incluidas aquellos actos de violencia, vandalismo y actos delictivos. A decir del defensor del pueblo, Freddy Carrión, al cierre del informe cuando se llegó a un acuerdo entre el gobierno y el movimiento indígena, alrededor de 1.192 personas habrían sido aprehendidas, de las cuales el 76% aproximadamente no fueron procesadas. Lo que significa que dichas aprehensiones fueron arbitrarias e ilegales. Respecto de las personas que fueron detenidas, las del mayor número reportan la provincia de Pichincha con 535 personas, seguida por Guayas 310 y Tungurahua 59 personas. Por otra parte, el defensor del pueblo se refirió a las personas que fallecieron dentro de las protestas sociales. Hemos levantado la información y desde el 3 de octubre hasta el 13 de octubre reportan 8 personas fallecidas. En cuanto a los heridos, mencionó que 1.340 personas fueron atendidas por el Ministerio de Salud, el IES y la Cruz Roja Ecuatoriana. Que de las personas heridas hay un subregistro, dado que no se encuentra aún con la información que reportaron aquellos centros aquellas universidades que se convirtieron prácticamente en centros de atención médico.
Por esas razones, la comisión tendrá que recopilar la información de las denuncias sobre violación a los derechos humanos cometidos en los días de las manifestaciones. Para esto tendrán un plazo de 90 días. Pero como un objetivo de transparentar, de buscar la verdad y obviamente la reparación integral de aquellas personas que hayan sufrido violaciones a sus derechos humanos. Informó Patricia Aldaz. 6 de la mañana y 33 minutos, en Galápagos 5:33, la Asamblea Nacional tuvo su primera sesión plenaria luego de las intensas protestas registradas en días anteriores. Dentro de este escenario, uno de los puntos a tratarse fue el análisis de la situación social y política que atravesó el país durante el paro. En este mismo tema, proyectos de resolución fueron unificados. En total, 44 legisladores se registraron para el debate. Veamos. Los puntos que formaron parte del proyecto de resolución fueron que la Asamblea respalde el orden democrático, que se solidariza con los familiares de las personas fallecidas en las protestas, condena los actos de vandalismo y desestabilización, y que implementará una comisión multipartidista para que analice las medidas tomadas durante el estado de excepción. Además, que exhorta al presidente de la Asamblea Nacional para que convoque a las autoridades de los organismos internacionales para que colaboren con la comisión multipartidista. He propuesto una resolución que consta en la Secretaría y que me permito mocionar, que en su parte medular contempla los siguientes puntos. Primero, que esta Asamblea ratifique su voluntad de defensa de la democracia y la Constitución. Otras propuestas también fueron incorporadas, una de ellas la del legislador César Ron, quien dijo que durante las manifestaciones también se buscó desestabilizar el país. El que no la hace, no la teme. ¿Cómo entender entonces que sin orden de prisión, sin juicio, sin causa, muchos ecuatorianos, algunos miembros de esta Asamblea Nacional, han corrido a buscar refugio en la Embajada de México en el Ecuador? En el debate, Luis Pachala manifestó que desde el movimiento indígena no se intentó desestabilizar al gobierno. Y todo eran los indígenas, que los indígenas van a saquear, que van a cortar el agua. Por favor, nosotros no somos terroristas. Nosotros no somos de aquellos que quisieron desestabilizar. La legisladora Cristina Reyes, por su parte, aseguró que las acciones registradas en el país durante los 11 días de protesta presentaron un intento fallido de golpe de Estado. De esto culpó directamente a los políticos correístas. En su discurso no dejó de lado un pedido para el primer mandatario referente al manejo de la crisis en la protesta. Creo también que además de pedir rendir cuentas a ciertas autoridades, el gobierno debe pedir inmediatamente la renuncia a la ministra de Gobierno, al ministro de Defensa y al equipo económico. En defensa de la bancada de la Revolución Ciudadana, la asambleísta Doris Solís indicó que el correísmo no tiene responsabilidad en los actos vandálicos en la Contraloría y en el ataque al canal de televisión Teleamazonas. Pidió que se analice el acuerdo firmado entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional, porque de ahí, según ella, parte la problemática vivida en el Ecuador. Además dijo que debe ser analizado el excesivo uso de la fuerza utilizado por la policía. Hubiera sido muy bueno los colegas que han sido muy acuciosos en presentar algunos videos aquí, que hubieran podido presentar los videos del uso excesivo de la fuerza que el pueblo indígena y el pueblo ecuatoriano recibieron durante estos días. Algunos legisladores además plantearon escenarios y actores en donde se marcarían responsables directos en las protestas que finalmente lograron que quede sin efecto el decreto 883. De ahí señaló la importancia de crear una comisión multipartidista para analizar estos hechos. Finalmente, con 107 votos, la Asamblea respaldó el proyecto de resolución, esto después de la participación de 44 legisladores. Informó Javier Rosero. Y los representantes de la Central Unitaria de Trabajadores y Confederación Nacional de Servidores Públicos mantuvieron una reunión con el presidente y varios ministros de Estado. La meta es incluir propuestas dentro de las reformas laborales que enviará en los próximos días el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. En los próximos días enviará el presidente a la Asamblea Nacional las reformas laborales. En ese marco, el Ejecutivo y sus ministros mantuvieron este miércoles una reunión con los representantes de los trabajadores para generar propuestas en torno al proyecto de reformas laborales. Hemos propuesto de que aquel día que se quiere descontar a los trabajadores del sector público, se lo haga de arriba hacia abajo, nivel jerárquico superior hacia abajo.
y han sido escuchadas las propuestas. Remigio Hurtado, presidente de la Confederación Nacional de Servidores Públicos, hizo referencia a los días de vacaciones en el sector estatal, una de las propuestas del Ejecutivo. Se ha logrado acordar que no se descontaría los 30 días o bajar a los 15 días, si no es un derecho constitucional de los 30 días de vacaciones. Asimismo, no se haría el descuento de un día a los trabajadores de las empresas públicas. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, recalcó el envío de las reformas. ¿Cómo ponernos de nuevo en marcha? De nuevo en marcha porque hay que enviar a la Asamblea Nacional el proyecto de reformas en los temas económicos, hay que enviar los temas laborales, hay que reactivar el país. En esta reunión no estuvo presente el representante del Frente Unitario de Trabajadores, informó Marilyn Jaramillo. La Asamblea Nacional no llegan aún los proyectos de reformas tributarias y laborales que tiene ofrecido enviar el Ejecutivo. Entre los legisladores, amigos, hay incertidumbre sobre el contenido y el tiempo requerido para su tratamiento. Le contamos. Corre el tiempo para que se aprueben las medidas económicas y laborales previstas en marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Desde el mes de agosto hay un ofrecimiento del gobierno para enviarlas al legislativo, pero esto no ocurre. Luego del paro nacional hay preocupación por el contenido de estas. No hay claridad suficiente, inclusive en el tema laboral han existido varios pronunciamientos de retractarse en algunas posibles presentaciones. Estamos más desorientados que antes. Realmente lo que reina aquí en la Asamblea es la incertidumbre. Al momento el gobierno se encuentra evaluando este paquete de reformas que tenía previsto generar ingresos por más de 2.000 millones de dólares. Sin embargo, con la derogatoria del decreto 883, tienen que analizarse otras posibilidades de ingreso. ¿Por qué no establecer un subsidio directo al pasaje urbano, del transporte público? ¿Por qué no la eliminación de los viceministerios y sus secretarías? Además, también existe la expectativa de los resultados de la mesa que prepara un nuevo decreto en la que converge el régimen y el sector indígena. En este momento es nuestra responsabilidad absoluta, inclusive también presionar para que desde el Ejecutivo no solamente se tomen medidas para reactivar el déficit fiscal. En este momento nuestra responsabilidad también es exigirle al Ejecutivo que nos envíen propuestas para reactivar la economía. En la Asamblea tienen claro que una vez que llegue el paquete, se trabajará contrarreloj. Habrá que trabajar más, habrá que trabajar los fines de semana, habrá que trabajar hasta tarde en la noche, habrá que trabajar hasta en las madrugadas, aquí hay que resolver los problemas del país. En noviembre está prevista la tercera evaluación del Fondo Monetario Internacional al país para ejecutar un nuevo desembolso, pero también en agenda está el envío a la Asamblea de la proforma presupuestaria de 2020 a finales de este mes. Para ambos casos es necesario que se aprueben las reformas tributarias y laborales, informó Carolina Basante. Y la ministra de Salud, Catalina Andramuño, denunció en la Fiscalía de Pichincha la obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias durante las protestas sociales, ya que este hecho habría impedido que varios heridos puedan ser trasladados a casas de salud. Hasta la Fiscalía de Pichincha llegó la ministra de Salud, Catalina Andramuño, para denunciar daños en bienes públicos y la obstaculización y tareas sanitarias y humanitarias en la atención prehospitalaria durante las manifestaciones. Que la Fiscalía investigue quiénes fueron los responsables de este tipo de situaciones, no solo por la cuestión material, sino por el agravante de que impidieron el paso de las ambulancias. A decir de la ministra, este tipo de hechos impidieron que los pacientes sean atendidos y trasladados a una casa de salud. Ni en la peor de las guerras han impedido que los pacientes sean trasladados. ¿Eso qué nos ocasionó? Nos ocasionó una dificultad en poder referir y trasladar a los pacientes por vía terrestre. Según los datos que reportó la ministra, 35 ambulancias del ministerio habrían sido afectadas. Solo en Quito, 14 resultaron con daños. Ante esto, manifestó que alrededor de $35.000 se necesitaría para arreglar las ambulancias que fueron afectadas a nivel nacional. ¿Quién va a pagar todo este tipo de daños que les hicieron a nuestra atención prehospitalaria? Así también se refirió a la agresión que habría sufrido el personal, mencionando que estos actos fue una vulneración a los derechos. Fueron amedrentados, algunos fueron golpeados, algunos fueron asaltados y eso los denunciamos día a día, ¿no? En cuanto a alguna afectación a los hospitales y pacientes que estaban alrededor del Parque El Arbolito, mencionó que no hubo daños ni problemas en la salud de los pacientes. Informó Patricia Aldaz.
Queremos invitarles a nuestro segmento de entrevistas en el Comercio TV. El invitado del día de hoy junto a Miguel Rivadeneira será José Ayala Lazo, el ex canciller de la República, con quien se va a analizar la posición de Ecuador en la Organización de Estados Americanos frente a los acontecimientos y cómo volverá a retomar la normalidad. 7:30 de la mañana, ahí les esperamos. Vamos de retorno a nuestro país. En el Carchi se retomaron las mesas de diálogo como parte de los compromisos que se adquirieron para levantar la paralización que se registró en esta provincia. 3 ministros llegaron hasta la ciudad de Tulcán. Le contamos. Se cumplió en Tulcán la segunda mesa sectorial de trabajo. Por varias horas, los titulares de los ministerios de Vivienda, Turismo y Cultura se reunieron con las autoridades locales, provinciales y dirigentes sindicales para concretar las solicitudes hechas durante la paralización que vivió el Carchi el pasado 26 de septiembre. Las soluciones habitacionales serán parte del cumplimiento gubernamental. Ahora que ha venido el señor ministro, pues que se haga una realidad, ya que él también ya nos firmó un convenio que nos iba a ayudar. Estamos en este momento con 100 unidades de vivienda en todos los 6 cantones, ¿sí? La próxima semana o la siguiente muy probablemente ya tendremos 104 unidades de vivienda más, ¿sí? En el segmento 1A. Los gobiernos seccionales serán parte primordial para la construcción de los cientos de viviendas que solicitan los grupos vulnerables. Hemos dispuesto algunos terrenos municipales para la construcción de vivienda, hemos pedido la firma de un convenio con el señor ministro del Midubi. La intención es apoyar a las madres cabezas de hogar. Los municipios tendrán que hacer los servicios básicos y el ministerio, de acuerdo a la calificación, construir las viviendas. Desde que hay este proyecto o este programa de vivienda Casa para Todos, ha hecho ese acercamiento correspondiente a la ilustre municipalidad en años anteriores. Como pueblo mágico del Carchi denominó la ministra de Turismo al proyecto que se desarrollará en Montúfar. Además, se plantea la posibilidad de ampliar este recurso y hacerlo binacional. El segundo en el Ecuador, y vamos a tratar de que termine con felicidad y lo más pronto posible con todos los requisitos que tiene que cumplir. Hoy día hemos revisado con el alcalde, trajimos nuestra gente que maneja ese producto especialmente. Con buenos ojos, por eso nos vamos muy contentos realmente de estar en el sector que estamos, gracias al esfuerzo, al trabajo y a la ayuda, en este caso, del Ministerio del Turismo. Mientras el ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco, se reunió con varios actores que impulsan desde su ámbito la cultura, receptando los proyectos para poder ejecutarlos desde este ámbito. Para la próxima semana se tiene previsto la mesa sectorial de comercio y producción. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Y 130.000 nuevos empleos se han creado en lo que va del 2019. Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Además, se resaltó la reducción de la pobreza extrema en el área rural. De acuerdo al calendario estadístico del Instituto Nacional de Estadística y Censo, presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo correspondiente al mes de septiembre. Es así que la tasa de empleo pleno o adecuado se ha ubicado en el 38.5%. Si hacemos un análisis en número de personas, cuánto representa, podemos mencionar que durante el año 2019 aproximadamente tenemos más de 130.000 nuevos puestos de trabajo en condición de empleo adecuado. También responde al esfuerzo que viene realizando el gobierno, un esfuerzo que no solamente tiene que ver con temas puntuales, sino con una política de ajuste fiscal, una política de austeridad. Con respecto a la tasa de desempleo, este se habría ubicado en septiembre en el 4.9%. En lo que tiene que ver con el año 2019, este indicador en términos técnicos se mantiene también estable. Con respecto al subempleo, este se habría ubicado en el 19.7%, teniendo la capital un aumento considerable en este sector. Según el INEG, la tasa habría pasado del 9.4% al 12.4%. Debería mencionar que el nivel de desempleo, por ejemplo, entre septiembre del 18 y septiembre del 19 en la ciudad de Quito se estabiliza. Pasó de 8.8 a 8.2. En cuanto a la pobreza extrema, en el área rural en el último año se ha situado en el 17.4%. Esta lectura durante el año 2019 implica una reducción del indicador de 4.2 puntos porcentuales, lo que equivale aproximadamente a 230.000 personas que salen de la pobreza extrema en el área rural. Desde la inclusión social, acceden a los servicios de cuidado alrededor de 450.000 familias, de las cuales 280.000 son niños y niñas de 0 a 3 años,
200.000 adultos mayores, 35.000 personas con discapacidad y 12.000 personas que requieren protección especial, niños, niñas y adolescentes. Informó Patricia Aldaz. Vamos a Loja, amigos. Las autoridades realizan varios operativos de control. El objetivo es verificar que se cumplan los precios establecidos en gasolineras, boleterías y ventas de gas. Miremos. Varios operativos se dan en la ciudad de Loja con el fin de controlar los precios en las diferentes boleterías de la terminal terrestre. Esto tras derogar el decreto 883. Verificar los precios de los pasajes, ¿sí? En el ámbito del transporte se está verificando que todas las empresas de transporte, cooperativas de transporte públicas y privadas, pues aquí en el terminal terrestre, han vuelto a la normalidad con los precios anteriores antes de que se establezca el decreto ejecutivo. Varias gasolineras también fueron visitadas por las autoridades. La ciudadanía manifiesta que ahora el precio está con el valor anterior. Se lo tanqueaba con 23, 24 dólares, pero y ahora normalmente ya se lo tanquea con 14, 15 dólares. Entonces es un gran beneficio para nosotros. También se verificó que el gas se esté expendiendo con normalidad en la ciudad de Loja y que el precio sea el mismo para la ciudad. Licuado de petróleo también, que se está expendiendo con total normalidad a los precios de $1.60, que es el precio oficial que se está vendiendo el gas. Los operativos se darán de manera continua. En Loja informó Marcela Constante Brito.